Maestro, una pregunta para, ahora sí, porque yo sé que muchas personas desconocen el tema, pero para empezar, ¿por qué no nos dice cómo nació Ángel Negro? ¿A qué edad empezó a manejar todo lo que es la magia y todo eso? No sé si pueda platicarnos un Sí, poco. claro que sí, claro que sí. Mira, ¿de dónde surgió Ángel Negro, el heredero brujo de Catemaco? Estamos hablando desde que hace mucho tiempo ya atrás, mi papá se dedica a la cuestión de la brujería. Entonces, mi papá tiene más de 45 años aproximadamente, más de 45 años dedicándose a la brujería. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, como a los 6 7 años, mi papá obviamente ya se dedicaba a todo esto y a mí me llamaba mucho la atención en el aspecto de todo lo que él hacía, sus rituales, sus trabajos. Entonces, cuando yo llegué al punto de cumplir 10 años aproximadamente, a mí me atraía tanto lo que él hacía que empecé a ayudarlo. ¿De qué manera lo empecé a ayudar? Cuando él iba a hacer sus rituales, cuando él hacía sus trabajos, yo me acercaba a él y le decía, oye, papá, quiero aprender un poco de esto. Y él me decía, hijo, estás muy chico para aprender de todo esto. Él siempre me inculcó en termina tus estudios y después de tus estudios si quieres dedicarte a esto ya es tu decisión. Y sí, bueno, como tal yo seguí con mis estudios, pero me seguía apasionando todo eso, hasta que llegó el punto en el que ya no tanto yo le pedía que me enseñara, sino que yo lo ayudaba en lo que él hacía. Cuando iba a realizar un trabajo, yo estaba siempre con él y ya nada más me decía, hijo, pásame tal loción, hijo, pásame tal cosa, pásame tal fetiche, pásame los polvos, pásame esto, pásame el otro. Poco a poco me fui aprendiendo los nombres de todo el material que él tenía y me iba yo dando cuenta del procedimiento que él hacía en sus trabajos. Hasta que llegó el punto, eso fue desde los 10 años, ya lo empecé a ayudar, hasta que llegó el punto que como pasó el tiempo, yo fui avanzando en cuestión de conocimiento y práctica, hasta que llegó el punto en el que él me decía, hijo, tengo mucho trabajo, necesito que me ayudes. ¿Y cuál era ese punto específico que me decía, necesito que me ayudes? Había trabajos que se ponía a realizar él y había trabajos que ya le realizaba yo. Entonces cuando él se saturaba de trabajos, yo hacía unos, él hacía otros, pero yo nada más lo ayudaba. Todavía no nacía Ángel Negro, el heredero. Hasta que se llegó el punto de aproximadamente los 16, 17 años, que fue cuando le dije, papá, ya me quiero lanzar a hacer mis propios trabajos, quiero meterme ya en la brujería, ya sé hacer esto, ya sé hacer el otro. Y obviamente yo sabía hacer cuestiones básicas de lo que aprendí de él, pero estamos hablando que dentro del ramo de la brujería o del exoterismo hay miles de maneras de hacer un solo trabajo. Es como en la comida. Una comida tiene, hablemos en cosas básicas, unos huevitos sencillos, tiene 10, 15, 20 maneras de guisarlo, ¿no? Entonces, lo mismo con un trabajo, puede ser un trabajo de amarre, un trabajo de abrecaminos, tiene 10 o 15 maneras diferentes de hacer el mismo trabajo. Yo aprendí lo básico, prácticamente lo que yo miraba de él. Y pues poco a poco me fui adentrando, fui investigando. Principalmente a mí lo que me gustó mucho era leer. Me metí mucho en los libros a investigar, tanto en recetarios, tanto en Biblias, tanto en libros de invocaciones. Todo eso me empecé a adentrar dentro de ese ramo de la lectura y del estudio y adquirí el conocimiento teórico y por parte de mi papá adquirí el conocimiento práctico. Entonces se llegó el punto creo que fue en el año 2017 que me lanzó por primera vez en un ritual de un primer viernes de marzo ya como brujo. Entonces no tenía un nombre como tal en ese momento, solamente me había lanzado como brujo ya dentro del grupo de los brujos, porque éramos un grupo de brujos que siempre estábamos reunidos en los rituales del primer viernes de marzo. Entonces ellos me hicieron partícipe de ese grupo y me uní a ese grupo y todavía vuelvo a repetir, yo no tenía un nombre, sino que posteriormente yo dije, bueno, dentro del ramo de la brujería o dentro del ámbito de la brujería debes de escoger cuáles van a ser tus preferencias. Magia blanca, magia negra, magia roja, magia verde, si vas a manejar todas en general o dependiendo el tipo de trabajos que vayas a realizar. En mi caso, yo me incliné un poquito más hacia la magia negra, que aclaro, el hecho de que me incliné hacia la magia negra, no quiere decir que yo no realizo otro tipo de trabajos. Yo trabajo con santos, trabajo con el creador, trabajo con la muerte, trabajo con el diablo y con diferentes deidades dentro del ramo de la brujería. Entonces dije, bueno, ya me incliné hacia la magia negra, entonces, ¿cuál va a ser mi nombre?
bueno, mi nombre de pila es Ángel, entonces yo no quise cambiar nada de eso. Entonces por eso me puse Ángel por mi nombre y Negro por la magia que yo manejaba. Perfecto. Y el heredero, porque siempre se manejó en los rituales y en todos los eventos que hacíamos. Mi papá manejó que yo iba a ser su sucesor el día que él faltara o el día que él falleciera. Entonces de ahí fue donde se derivó la completación del nombre de Ángel Negro, el heredero. El heredero, ¿por qué? Porque cuando él fallezca, yo tanto conocimientos y todo voy a adquirirlo aparte de lo que ya tengo, ¿no? Entonces por eso el término heredero de herencia, ¿no? Lo que voy a heredar. Entonces por eso fue de que nació el nombre de Ángel Negro, el heredero brujo de Catemaco. Ok, muy bien. Oiga, maestro, y entonces, así más en específico, ¿a qué edad fue cuando inició ya como brujo? Desde el 2017. 2017, Así es. ¿qué edad tenía? 17 años.